que vienen viendo con Bruno. Básicamente, seguramente haya algún cálculo de cortocircuito, algún cálculo de demanda, de alguna carga, que permita definir alguna instalación muy sencilla de alimentación a algún equipo, y de la mano de eso calcular o diseñar alguna coordinación de protección en base a alguna información que se le dé y al curva de daño del cable o varios cables que haya para elegir. Básicamente eso. Posiblemente pida el cálculo en uno o dos puntos de la instalación con la metodología que han visto, y después el ajuste de la protección, que bueno, es aparte, como les he dicho en alguna ocasión o más de una, o sea, la parte más interesante para pensar un poco cómo resolverlo. Eso por el lado de la práctica. Respecto a la teoría, bueno, digamos, no son preguntas a desarrollar, son preguntas siempre conceptuales o situacionales, o por supuesto alguna definición que tengan que manejar, pero para resolver algo. ¿Está bien? Por ejemplo, y vamos a empezar un poco para hacer una suerte de ping-pong y sacarle el jugo. Vamos a empezar de atrás para adelante en los temas. Me interrumpen si no se entiende algo, si tienen alguna duda extra, y por supuesto si hay alguna duda que vengan revisando en este periodo, que imagino estarán poniéndose quizás a estudiar un poco más en detalle. Por ejemplo, si vamos a lo que sería el módulo de seguridad eléctrica, y yo les dijera, bueno, a ver, ¿qué esquema de conexión de tierra usamos a nivel domiciliario? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? A ver. Vamos a hacerlo así abierto, le hablen libremente si hay un poco para oficiar de ping-pong y de repaso. ¿Qué esquema de conexión de tierra usamos? O vamos un paso antes. ¿Qué esquema de conexión de tierra conocen? Miren, tenés la jabalina con la malla que va del suelo. Claro, eso tiene un nombre puntualmente y un modo de protección asociado en función de qué. Si yo le digo, tengo un esquema de conexión de tierra TT o tengo un esquema de conexión de tierra TNS. Bueno, recuerden básicamente, el esquema TT tiene una tierra conectada en el centro de estrella del transformador y otra tierra en nuestra instalación. Ese es el típico de conexionado de un sistema domiciliario. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, llevar el cable de tierra desde el transformador hacia cualquiera de los puntos sería inviable económicamente, estamos hablando a nivel domiciliario, ¿no? Y después porque, a propósito, con eso limito la corriente de falla tierra drásticamente. ¿Se acuerdan cómo calcular esa corriente de falla tierra? Va de la mano, sí, hay una jabalina puesta del lado mío y otra jabalina puesta al lado del transformador. ¿La corriente esa no la medía el interruptor diferencial ya por su cuenta o era algo que calculábamos nosotros? Claro, el diferencial lo que terminaba de hacer era disparar cuando la fuga se hiciera efectiva. Pero ese cálculo, si yo les dijera tengo 220 volts de entre fase y neutro y tengo una resistencia de 1 ohm en mi jabalina, hay una resistencia de 1 ohm del lado del transformador. ¿Qué cuenta natural les sale a hacer? Es ley de Ohm, no hay otra cosa. ¿Cómo sería ahí? Si aplico ley de Ohm, directamente es la tensión aplicada sobre la suma de las resistencias. O sea, tengo 220 voltios dividido, 1 ohm por un lado más otro ohm por el otro lado. ¿Qué corriente nos da eso? Son 110 amperes. Claro, son 110 amperes. Entonces, esa sería la corriente de falla en ese esquema.
¿Está bien? Ahora, yo ahí lo que puedo llegar a preguntar es decir, bueno, si yo tuviera un interruptor en mi domicilio de 100 amperes, ¿en qué tiempo vería esa corriente? Y de la mano de eso, ¿por qué uso el diferencial? ¿Qué les parece? Si yo tuviese un interruptor de 100 amperes, ¿en qué tiempo les parece que podría haber? No importa el valor de tiempo, pero en un tiempo largo o en un tiempo extremadamente corto, con un interruptor con una protección térmica y magnética estándar, ¿no? Corto tiene que ser el tiempo. Claro, yo necesito que sea corto, pero si mi corriente de falla es de 100 amperes y yo tengo, perdón, de 110 amperes, y yo tengo un interruptor con corriente nominal de 100, ese interruptor en su curva, ¿qué le va a parecer que son esos 110 amperes? Ah, no, en la curva esa es como una ligera sobrecarga, entonces va a estar Claro, un buen tiempo exactamente, va a hasta estar que salte. muchísimo tiempo. Por eso, obligadamente, tengo que ir a instalar un diferencial. Porque el diferencial en esa corriente de fuga a tierra, ¿con cuánto va a disparar? ¿Qué valor de corriente yo estimo que va? Estimo no, está definido en el interruptor que usamos a nivel domiciliario, ¿no? ¿Cuál es la fuga? Con miliamperes. Miliamperes, son 30 miliamperes. ¿Y por qué esa corriente y no otra? ¿Qué es lo que, digamos, se supone que tiene que asegurar? Esa corriente me atraviesa, que debería asegurar, digamos, o que está ya calculado, verificado, medido. ¿Qué pasa? ¿Me genera daño eso fisiológico o no? Que no dañe a la persona. No daña el cuerpo, ¿no? No daña a la persona. Digamos, una cosa va atada de la otra. ¿M? ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Qué más? Si dijéramos, bueno, ¿qué es un contacto directo o un contacto indirecto? ¿Qué me podrían decir así rápidamente? Contacto directo no era cuando la persona toca directamente el conductor activo, y el indirecto no era por un accidente de baja tensión. A ver, la primera está muy bien, es cuando alguien tiene contacto en forma plena, con, por ejemplo, el típico caso, yo inserto o se me escapa el destornillador dentro del toma, o el más común es estoy sacando, que a algunos seguramente quizá alguna vez le ocurrió o estuvo cerca de que le ocurriese, estoy retirando una ficha macho, extrayéndola del tomacorriente, y el dedo se me escapa o me queda muy cerca de la espiga, a medida que va saliendo, ahí podría tener riesgo de contacto directo. Típico caso. Por supuesto, si tengo un tablero enfrente y acerco la mano y tengo un punto de contención, más aún. Contacto indirecto es, sí, en realidad es tocar un elemento, una masa eléctrica que, digamos, en condición normal no tiene potencial, pero por un defecto, ahí va de la mano esto que vos decís del accidente, en realidad del daño interno o rotura que puede haber del dispositivo, y a través de ese daño que existe se genera la transferencia de potencial de ese elemento que está activo, puede ser por ejemplo el bobinado de un motor, ¿m? Típico ejemplo, el lavarropas, la heladera, ¿no? Para llevarlo al ámbito doméstico puede pasar con cualquier equipo industrial, exactamente igual, y me transfiere el potencial, y yo toco ese equipo y me transmite, digamos, el potencial a mí y sufro un shock eléctrico. Esas son las dos grandes diferencias que tengo. Para ambos casos, en los casos donde yo tengo esquema de conexión de tierra tipo TT, tengo que usar, digamos, obligadamente el interruptor diferencial. ¿Por qué? Porque quiero asegurar, como decía acá la compañera, que el nivel de corriente sea, ya asumo que es bajo porque el dispositivo que instalé lo tiene ajustado así, no va a generarme daño, o no va a generar daño sustancial en la persona. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Quién se encarga de definir qué entidad es la que define cómo se tienen que hacer las instalaciones en Argentina? ¿Cuál es el organismo?
¿Qué organismo es que vimos que se dedica expresamente a enunciar reglamentos? ¿No era la AEA? La AEA. ¿Por qué es importante nombrar la AEA? Porque como conversásemos alguna vez, en la AEA está nombrada estrictamente en la Ley de Higiene y Seguridad. La Ley de Higiene y Seguridad tiene un apartado exclusivo donde dice que todas las instalaciones eléctricas a nivel de seguridad van a estar en cumplimiento estricto de lo que la AEA manda. Por eso a ustedes, cualquier diseño que les toque hacer, si bien hay normativa internacional, la empresa donde trabajen puede tener procedimientos propios o instructivos propios o especificaciones propias, tienen que poder asegurarse que los reglamentos de la AEA se cumplen, tienen carácter de obligatorio, tienen carácter de legales. Eso es importante, no tanto para acordarse, que me interese que se acuerden del nombre, pero sí saber que hay un organismo que es el que vela por todo eso. Y están los reglamentos escritos que son los que efectivamente tienen que darle cumplimiento. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, vamos a salir por un ratito, después podemos ir y volver con los temas, porque esto la idea es hacer justamente este ping-pong, ¿no? Vamos a conversar un poquito de arranque de motores. Bien, ¿cuál es el arranque más utilizado? ¿Cuál es el más simple de todo lo que ustedes conocen? El arranque directo. Bien, arranque directo. ¿Qué problema, si se quiere, tiene o qué cosa tiene per se intrínseca el arranque directo? A nivel instalación, digamos, ¿no? ¿En qué me puede impactar? La caída de tensión. La caída de tensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en un motor típico, ¿no? Estamos hablando de una carga estándar. Pensemos en un motor asincrónico. ¿Qué ocurre en el arranque? En consumo excesivo de corriente. Bien, tengo un pico, ¿no? Tengo un transitorio de corriente, un transitorio electromagnético de corriente, que por ejemplo en un motor puede ser de... ¿Qué valor? 7 a 8 veces el valor nominal de corriente. Bien. Entonces, como decía alguien de ustedes, eso me genera una caída de tensión importante en toda la red donde tengo conectado ese motor. El ejemplo típico, para que ustedes lo recuerden, es donde tengan un aire acondicionado grande, verán que en su casa, o lo habrán visto en alguna otra casa, parpadea la luz. Ese parpadeo de la luz netamente es porque la tensión cayó. Y en todo caso la lámpara asociada, la tensión que le tenía aplicada mermó. ¿Está bien? Y yo no quiero que suceda eso en mi instalación. ¿Por qué? Porque me impacta o me puede impactar en otros dispositivos y puedo llegar a perder alimentaciones auxiliares a otros sistemas y salir de servicio equipo que yo no quiero que ocurra. Entonces, ¿qué hago entonces en ese caso? Vamos a suponer que sucede y digo, no, mira, no puedo arrancar en forma directa ese motor de 25 HP. ¿Qué hago? Podrías probar un estrella triángulo. Por ejemplo, hoy, como hablásemos, no digo que esté en desuso, son tecnologías un poco más antiguas, van a haber todavía dispositivos instalados en infinidad de industrias, porque es una solución práctica. ¿Y cómo trabaja ese estrella triángulo? Primero se configuran los devanados del estator del motor en estrella, lo cual hace que a cada devanado le caiga tensión de fase, es decir, 220. Por lo tanto, el consumo de corriente va a ser menor. Una vez que arranca, se configura en triángulo, donde a cada devanado le cae tensión de línea, que es 380, aumentando la potencia. Bien. Bien, y ¿cómo regulo, o mejor dicho, esto que vos llamás configuración? ¿Qué es lo que hago, digamos? O sea, ¿cómo inserto en una configuración o en la otra? ¿A través de qué elemento eléctrico? La pregunta es por el tema de contactores. Claro, a través de un juego de contactores. ¿Y cómo manejo, digamos, a través de qué elemento a su vez manejo esa tensión de comando de ese contactor para decirle, bueno, ahora entra vos, ahora entro yo?
¿Qué es lo que instalo eléctricamente para hacer eso? O sea, está muy bien lo que dice Lucas, lo que apunta Agustín, pero ¿cómo le digo al contactor? Dice, bueno, hasta acá voy yo, hasta acá vas vos. O de ahora en más vas vos. No sé si se suele hacer manual con alguna llave o me imagino que con algún PLC o algún sistema de control. Sin ser tan sofisticado, lo que habitualmente se usa es un temporizador. Es como si fuera un reloj o timer, que lo que dice es, esto por supuesto en forma empírica ya se tiene que conocer por prueba y error o por práctica habitual. Es decir, bueno, lo dejo configurado, dejo la conexión en estrella durante 8 segundos, ya sea que el motor embaló lo suficiente para, digamos, terminar de acelerar y poder hacer la transferencia al triángulo. Pero básicamente es un timer, es un dispositivo que cuenta segundos. Cuando ese tiempo llega al valor que yo tengo preasignado, cierro o abro algún contacto, el contactor queda en servicio o sale de servicio, dependiendo de lo que yo quiera hacer, y mando una señal al otro contactor para que ese cierre o se abra. Es básicamente eso, no tiene ninguna otra. Lo que vos decís, Lucas, podría ser en forma manual. Cuando alguno de esos timers falla y en alguna urgencia, emergencia, se tiene que hacer así. Uno lo arranca y lo transiciona eventualmente en forma manual, pero en condición normal son estos dispositivos. Podría ser a través también de un PLC, y el PLC lo que tiene es un timer interno. El PLC lo que hace es esa función de contar un tiempo X, vamos a llamar un tiempo T, y generar un contacto de salida también es a través de un timer electrónico, pero es el mismo concepto. Bien, ¿qué más? Si no fuera estrella triángulo. Tengo una pregunta sobre eso. Dale, Agustín. ¿Y qué tensiones manejan el PLC y el timer? ¿24 voltios? Claro, normalmente está bien el comentario. Normalmente todas esas tensiones de control son de menor valor. Yo lo que hago, paso a través de relés intermedios para transferir señales que manejo en bajas tensiones del lado de tensiones un poco más altas. Acá no está, siempre todo esto es baja tensión. Abajo, por debajo de los 1000 voltios la normativa nacional dice que es baja tensión, pero entre 24 y 220 voltios yo tengo que poner algún elemento intermedio. ¿Cómo lo resuelvo? A través de un relecito auxiliar. Un relé ustedes lo habrán visto, y lo habrán visto seguramente en sistemas lógicos, y lo hemos charlado en alguna ocasión. Yo tengo una bobinita con unos contactos auxiliares asociados. Cuando yo energizo esa bobina, los contactos cambian de estado. El cerrado se abre, el abierto se cierra, y cuando yo desenergizo esa bobina, el contacto que es normal cerrado queda cerrado, el contacto que es normal abierto queda abierto. Esto que Lucas contaba, es decir, lo manejo con una llave, es como si yo, en vez de esa llave, lo manejase a través de este relé. Las señales principales llegan al relé, y el relé, con esos contactos que son auxiliares y están desacoplados eléctricamente, o sea, yo tengo todo mi sistema de control, por ejemplo, en 24 volt, y estos contactitos están separados eléctricamente, pero digamos, cuando magnéticamente yo energizo esa bobina, ese contacto cambia de estado. Es como si manejara una llave en forma controlada. Y esos contactos que yo manejo sí están en el circuito de 220 o en el de 380. ¿Está bien? Pero lo manejo con señales de bajo valor. Típico el PLC, que tiene normalmente tensiones de 24 volt, incluso de continua a la salida. Entonces, es como que tengo mi sistema de comando, mi sistema de control, siempre trabaja con tensiones reducidas. Reducida, hablamos de 110 para abajo, pueden ser 110, lo más común es 24, de alterno continuo, puede haber 48 voltios también de continua. Típicas tensiones que pueden llegar a encontrar en una instalación. Pero digamos, todo ese comando que yo manejo o opero, después a su vez tomo acción en el sistema de potencia. O sea, por ejemplo, el contactor, que sus polos principales están en el circuito de potencia, lo comando a través de la bobina del contactor. Y la bobina del contactor la comando con tensiones menores. Eventualmente también puede haber 220 y 380, pero lo esperable es trabajar todo ese sistema de comando con tensiones menores. ¿Está bien? No sé si, Agustín, resolví ahí tu consulta o generé más confusión. Entonces siempre se baja de 220.
Siempre no hay circuitos donde aparece, digamos, en las instalaciones más antiguas es muy común encontrar circuitos donde todo el comando en 220. De un tiempo a la fecha, con un buen criterio de seguridad, porque digamos en esos circuitos de comando después por ahí hay pulsadores que la gente manipula y demás, en general se ha tendido a ir a los 24 volt de alterna, que es, y volvemos a seguridad eléctrica, la tensión segura que Argentina, Argentina, sí, más de un país, pero Argentina sobre todo tiene considerada. ¿Por qué eran los 24 volt de alterna? ¿Se acuerda alguien? Y antes hablábamos que la corriente era la que generaba daño sobre la persona. ¿Qué pasaba en el medio? Mayor a 50 voltios de alterna se considera peligroso, entonces me imagino que 24 En Argentina sí, Europa no. Europa tiene 50 voltios justamente como valor de corte. Argentina no les sé decir en qué momento es que elige ir a esa tensión, pero es como que va al 50%, por decirlo así. O sea, es más restrictiva en ese aspecto Argentina. Pero recuerden lo siguiente, yo digo, esta es la tensión segura. ¿Por qué? Pero si lo que circula es la corriente a través del cuerpo y es la que me genera daño. Bueno, lo que pasa es que en el medio está la impedancia de la persona, de las personas, que es lo que se estima conocido en un valor X, tal que yo aplico 24 sobre esa impedancia y deberían ser menor a los 30 mA. En un cuerpo que está seco, una persona y demás, está con calzado, etcétera, etcétera. Yo esa persona la empapo, la mojo absolutamente, baja drásticamente su impedancia. Y hay un caso emblemático, un compañero mío del trabajo de Petrobras hace muchísimos años, trabajando en un sistema de limpieza con alta presión de agua, empapado, 100% empapado, toca una tensión de batería de 12 voltios y siente una descarga eléctrica, ¿no? Sin daño, pero la gran pregunta era ¿cómo puede ser que 12 voltios haya sentido el cosquilleo? Bueno, justamente porque esa impedancia de la persona absolutamente mojada había bajado drásticamente. Entonces, recuerden, acá estamos, siempre todos estos conceptos, es ley de Ohm, tensión y resistencia por corriente. Yo bajo la resistencia, tensión sobre la resistencia, bajo la resistencia sube la corriente. Y ahí tengo la sensibilidad. ¿Está bien? Sí, incluso pasa cuando estás transpirado a veces. Yo he trabajado con los autos y te apoyan los dos bornes de la batería con los brazos transpirados y sentís como... Claro. Te va... Bueno, estamos, mira, eso es empiria pura, Darío. Es empírico 100%, te digo, lo viviste ahí en persona. Pero digamos, si la persona está seca, está en condición normal, los 24 volt de alterna deberían ser lo suficientemente seguros para tocarlo y no sentir absolutísimamente nada. Bien, volvemos a arrancadores. Habíamos dicho arranque directo, arranque estrella triángulo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tipo de arrancador? Arrancador suave. Bien. ¿Qué más? Variador de frecuencia. Bien. ¿Cuándo podría elegir uno u otro? ¿Me sirven para arrancar en forma, digamos, de rampa los dos? Sí. Sí, correcto, sí. Creo que la única diferencia suave, era vale, de que... uy, ahora no me sale, pero era cuando tenías una carga variable, uno la podía regular y el otro no. Entonces era como... El arrancador suave... Dale, adelante. Perdón. El arrancador suave variaba la tensión eficaz y el regulador de frecuencia, la frecuencia. En realidad el variador varía las dos cosas y la gran diferencia que tiene es, con el arranque suave yo puedo recortar hasta 3-4 veces la corriente nominal y en algún caso me puede ser insuficiente, eso si la red es extremadamente débil. Y el variador de frecuencia puedo llegar a arrancar al equipo con corriente nominal, es como que va con una rampa muy, muy, muy suave
y me permite también arrancar en forma progresiva motor. Ahora, ¿para qué uso también el variador de frecuencia? O mejor dicho, ¿qué gran diferencia tiene versus el arranque suave? Que puedo controlar la velocidad. Que puedo controlar la velocidad. Y en general, puede haber casos excepcionales. Yo instalo un variador de frecuencia cuando necesito justamente variar la velocidad. ¿Y cómo varía la velocidad de ese variador? Bueno, ya lo spoileamos recién, pero ¿cómo? Con la frecuencia. Con la frecuencia. Ahora, yo digo, si yo alimento ese variador con 50 Hz, ¿cómo logro, por ejemplo, que a la salida haya 40 Hz? Perfecto. Esa es la forma, no hay otra forma. El vínculo que hay, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, ustedes lo deben conocer o lo habrán escuchado alguna vez, hay un vínculo entre Argentina y Brasil, pero Argentina tiene 50 Hz. Brasil, a ver quién ha viajado. Que no es mi caso, no conozco. ¿Saben qué frecuencia tiene Brasil? No. Nadie ha viajado, que haya llevado algún dispositivo y haya dicho, uff, mira, acá tengo esto. ¿No es 60? Bien, bien, es 60, Lucía. Entonces, ¿cómo resuelvo? 50 ciclos de un lado, 60 del otro. ¿Cómo lo resuelvo eso? Es el mismo concepto que usamos en el variador. O sea, tengo que pasar obligadamente por un vínculo de continua. Tengo que rectificar de un lado, rectificar del otro, transmitir en continua y volver a ondular del lado que sea. No tengo manera de solucionar una onda senoidal de 50 Hz, poder acoplarla a una de 60. Piensen que es como si tuvieran un sistema fasorial, ¿se acuerdan cómo eran los 3 fasores? Girando a una velocidad X y el otro sistema girando más rápido. No tengo manera de ponerlo en paralelo nunca. ¿Está bien? Entonces, el mismo concepto que se usa en transmisión cuando tengo sistemas de distinta frecuencia es lo que hace es ese pasaje obligado que se hace por continuo. No tengo dispositivo para pasar de 50 a 60 en forma directa. Paso por un lazo, por una etapa de continuo. Está muy bien. Está muy bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con la cupla y con la corriente? Entonces, cuando yo disminuyo la tensión. Suben, bajan, sube una, baja la otra. Disminuyen las dos. Cuando baja la Disminuyen las tensión. dos. Disminuyen las dos. ¿Cómo disminuye la cupla en función de la variación de tensión? Con el cuadrado de la tensión. Bien, bien. Por eso, como alguna vez charlamos, yo tengo una limitación en el arranque, la normativa me dice, no puede caer, dice el señor, no puede caer más de un 15% la tensión en el arranque del motor, por eso usted en el trabajo práctico lo van a estar calculando y van a estar asegurando que eso no suceda. ¿Por qué? Porque esa variación de tensión en el arranque me va a repercutir con el cuadrado de la cupla de arranque. ¿Qué puede llegar a pasar en el motor? No, esa cupla no va a ser suficiente para vencer la cupla resistente y no va a arrancar o va a quedar ahí andando despacio. Perfecto, perfecto. Puede pasar que quede frenado, que vaya muy, muy suavemente y no llegue a embalar, como decimos, que no llegue a acelerar. Y si está prácticamente frenado, ¿qué corriente toma el motor? La de rotor bloqueado. La de rotor bloqueado. Entonces, obligadamente, ¿qué voy a tener que tener ahí para salvar el equipo? Un guardamotor. Un guardamotor, una protección térmica o alguna protección de alguna tecnología X que vea que esa corriente está rotor bloqueado por un tiempo mayor al que yo espero que esté. Es esperable que esa corriente de rotor bloqueado sea la corriente de arranque y en el transitorio de 0,5, 1, 2 segundos, lo que fuere, eso se modifique. ¿Está bien? Pero tiene que bajar. Si no, eventualmente la protección tiene que actuar y
sacar de servicio al motor. Ahora yo les planteo un caso, por ejemplo, imagínense que ustedes están en mantenimiento, los llaman, le dicen, miren, lo llaman por radio, imagínense alguna posiciónese en la situación, lo llaman por radio y dicen, miren, salió de servicio el CCM completo, un CCM completo, un centro de control de motores completo, con salida de interruptores, de interruptor de entrada y salida de interruptores a distintos tableros y salida de interruptores al motor. Y cuando van a hacer el diagnóstico, miran y dicen, no, che, pero el que está quemado es el motor, este motor de 2 caballos de la bombita de agua. Pero abrió el interruptor aguas arriba, ¿qué pudo haber pasado? Que no estuviera bien, no me sale la palabra, como escalonada la curva de Coordinada. salto de la, claro, de las Coordinada la curva de protecciones, protección. entonces en vez de saltarla más cercana a la bombita, termina saltando agua arriba y te saca al centro. Bien. ¿Qué otra cosa podría haber pasado? Está muy bien esa respuesta. Estas son respuestas abiertas. ¿Qué más? Esto ya para pensar, no necesariamente. ¿Qué se les ocurre puede haber pasado aparte? Esa está perfecta. Pudo haber una falla inherente a la protección, que no actuó. Eso digamos, en la industria también es bastante común. Un elemento que está protegiendo algo, cuando llega el momento de la verdad, no actúa. ¿Está bien? ¿Qué O más? sea, en este caso, un escalón estaría protegiendo de que el otro escalón no ande. Claro, ese sería, digamos, cuando uno, y esto lo van a ver, seguramente ya están avanzando, espero que sí, al trabajo práctico, siempre cuando uno diseña tiene la protección propia asociada al elemento cercano, pero lo que espera es que la que está aguas arriba inmediatamente esté un escalón por encima. Un escalón por encima es, por supuesto, que esté a la derecha y hacia arriba de la curva, digamos, en cuestión, X cantidad de milisegundos, miliamperes, etcétera. Yo hago una, digamos, selectividad cronométrica amperométrica se llama. La corro en tiempo y la corro en corriente. Pero sí necesito que eso ocurra. No sé si alguien vio, si no lo vieron no hay problema. Yo les compartí algunos videos. Uno de ellos era de un cortocircuito interesante. ¿Alguno lo llegó a ver? No, yo no lo Bueno, vi. si pueden, mírenlo. Ahí tenía una razón de ser eso. Era netamente que el cortocircuito duraba eléctricamente un siglo. O sea, había una corriente de falla, se escuchaba el ruido, porque la corriente de falla es importante para eso una máquina de soldar. Y ningún dispositivo abría la falla. Entonces, hay un caso típico donde la función, o sea, o esperable, ¿no? El dispositivo que tenía que abrir no funcionó, y el que estaba aguas arriba, evidentemente, estaba o en un tiempo fuera de foco, u otros problemas que puede haber, no ajustado, puede estar la protección directamente no configurada. Pueden haber hecho el estudio que ustedes tienen que hacer para el trabajo práctico, hacen el estudio, lo calculan bien, lo plasman bien en la cartilla de protecciones, pero cuando llega el momento de eso hay que ir a setearlo, hay que ir al frente de la protección y decir, bueno, yo quiero que con 100 amperes no dispare, con 150 amperes y 6 segundos dispare, o sea, eso hay que ir a ponérselo a la protección. La protección viene con unos datos, como cuando ustedes compran el celular, viene con una configuración de fábrica. Si uno no ajusta, personaliza lo que quiere, bueno, esa puede ser otra causa por la que la protección no dispare. ¿Está bien? Bien. Vamos otro poquito para atrás. Y acá adelante un poco. Bien, ¿qué sabemos? Si yo le dijera, descríbeme cuáles son las cuplas típicas resistentes que tenemos en un sistema. Mejor dicho, ¿qué tipo de cuplas? Cuando hablamos de cuplas resistentes estamos pensando en cupla velocidad, ¿no es cierto? El comportamiento. ¿Cuáles conocen?
Esperemos un segundito, mientras piensan. ¿Qué les parece? ¿Cupla constante y cuplas variables? Claro. ¿Y qué tipo perfecto, ¿y qué tipo de cuplas variables hay? ¿Tenés que aumentan con la velocidad o que disminuya con la velocidad? Bien, perfecto. ¿Cuál es el caso típico, estándar, que conocemos, equipo que ustedes conocen a la perfección? ¿Qué curva, como ejemplo, me podrían dar? Una curva típica. Si yo pienso en una curva creciente, ¿de qué tipo de equipo estoy pensando? ¿Cuál es la máquina? Yo digo las máquinas estándar de mecánicas, ¿no? Pero hay un montón, ¿no? Pero las más usadas en la industria. Yo me imagino ventiladores, profe. Bien, ventilador, bomba, esas son del tipo cuadrático, creciente, ¿está bien? Cintas transportadoras, sí. Tenemos también sí, más bien hélice. Las cintas transportadoras estaban del lado de las cuplas del tipo constante, cuando son las transportadoras con un material que desplazan ciertos pesos bien conocidos. Esas están más de la familia de los compresores, de las grúas, esa de los tres casos típicos de cupla constante. Las variables, por definición, generalmente crecientes son los ventiladores, las bombas centrífugas y las hélices, la que es muy común, por ejemplo, hélices, piensen en un esquema como para airear o agitar algún tanque o, digamos, mantenerlo justamente en movimiento para que no solidifique o para que se oxigene, en el caso de algunos sistemas donde hay manejo de microbacterias, se suele usar en las plantas de tratamiento de efluentes, ¿no? Bien, y si yo digo en una bomba, por ejemplo, ¿recuerdan qué ecuaciones tienen definidas? Tienen que vinculan caudales con diámetros, con potencia, etcétera, etcétera. Ustedes lo han visto en hidráulica, pero nosotros en el recorrido hicimos un pequeño paso por ahí. ¿Cómo se llaman esas curvas? No es tanto porque recuerden el nombre, sino para qué sirve eso, ¿no? Perdón, ¿cómo es la pregunta de nuevo? Claro, hay una serie de curvas que normalmente utilizamos con las bombas que me permiten manejar variables asociadas a esa bomba. Por ejemplo, qué pasa con la potencia cuando varía el caudal, qué pasa con la potencia cuando varía el diámetro. ¿Mm? Las curvas características son, ¿no? Claro, nosotros le llamamos tienen las leyes de afinidad. Son una serie de ecuaciones que me permiten ir pasando de variable a variable y me permiten rápidamente pensar qué ocurre cuando tengo una variación de una de ellas. Por ejemplo, ustedes habrán visto en las bombas centrífugas que yo puedo elegir el impulsor. Eso lo han visto. Bombas centrífugas la han visto en profundidad, ¿no? O más o menos en profundidad. Sí. Bueno, ustedes recuerdan qué pasa si el impulsor aumenta el diámetro. ¿Qué pasa con la potencia? Necesita más potencia para poder mover. Aumenta, exactamente. Bueno, estas leyes de afinidad permiten ver justamente si ese vínculo es lineal, no es lineal, si es cuadrático, si es cúbico. Entonces, interesante porque uno dice, bueno, pero ¿cómo? El impulsor, lo veíamos, de su diámetro normalmente tiene un diámetro medio, uno mínimo y uno máximo, ¿no? ¿Cómo puede ser que al pasar del medio al máximo la potencia se incremente tanto? Bueno, porque hay vínculos que no son lineales.
estas ecuaciones o estas curvas de afinidad le permiten justamente manejarse entre una y otra y poder interpretar qué es lo que va a ocurrir ante un pedido típico que le digan en una industria, le digan, che, tengo la bomba de 25 HP con el impulsor medio, quiero pasar al impulsor máximo. Bueno, eso, si ustedes lo tienen que mirar del lado eléctrico, es importantísimo porque justamente toda esa modificación que se haga a nivel impulsor y potencia les va a repercutir en toda la instalación aguas arriba. Aguas arriba, recuerden, eléctricamente yo parto de la carga, tengo mi motor, tengo mi cableado, tengo mi arrancador con el diseño del arrancador y después el impacto que puede tener en el tablero y en el transformador. Entonces, a veces, y es común, por eso es importante que ustedes manejen el concepto, aunque no lo puedan, no lo vayan a calcular estrictamente, esta idea de no, pero es una variación pequeña, es una variación de 10 milímetros en el impulsor. Bueno, eso puede ser que varía quizá con el cubo, ¿no? Esa variación del diámetro varía con el cubo e impacte en la potencia, y la potencia tiene un salto, que el motor probablemente o no, depende de cómo esté diseñada la instalación, lo pueda soportar o tengan que repotenciar el motor, y de ahí para arriba. Esto que le cuento es porque pasa, a veces justamente avanzan proyectos que quienes lo imaginan o lo piensan, quizá le falta algún soporte del tipo más técnico, en el sentido, o se minimiza el impacto técnico y después da bastante dolor de cabeza. Por eso siempre pequeños cambios hay que mirarlos con lupa. Esto vale para electricidad, vale para mecánica, para lo que sea. Esto, recomendación al margen. Atención a eso, a esa cuestión que pareciera que es casi nada. Porque después, digamos, si no está bien analizado en el origen, puede dar dolores de cabeza más que importantes. ¿Está bien? Bien, y dentro de estamos viendo las máquinas y las distintas curvas. ¿Y qué me tengo si yo voy a un método tradicional simplificado? ¿Cómo calculo el tiempo de arranque? ¿Cuál sería el método simplificado que vimos en una matemática asociada? Pero, ¿qué tengo que comparar? ¿Qué comparo para calcular tiempo de arranque? Pensemos en el arranque, alguien de ustedes lo dijo hace un rato. Podría con una pinza amperométrica medir la corriente que está consumiendo el motor, y cuando está llegando al régimen de arranque va a tener corriente nominal. O sea que podrías ver cuánto tarda en disminuir esa corriente. Está bien, eso es como cálculo ya, si uno tuviera que, digamos, tratar de, por medición de campo, llevar a la teoría. Pero ahora yo les digo a la inversa, ¿no? Tienen la carga, que tienen la cupla de la carga, y tienen que elegir el motor. Yo digo, ¿cómo elijo ese motor para asegurarme que tenga una cupla acelerante suficiente para hacer embalar la máquina? Y en base a eso, a su vez después sí calculo el tiempo de arranque. ¿Han visto cómo era ese tiempo medio, cómo se calculaba la cupla media, mejor dicho? Un método gráfico simplificado. Yo lo que hago básicamente es contrasto mi curva motora versus mi curva resistente, o sea, perdón, mi curva de cupla motora en la misma gráfica con mi curva de cupla resistente. Calculo ese valor medio y después, bueno, necesito el momento de inercia, lo que la física ya nos define, ¿no? Para cualquier cálculo de aceleración, que no deja de ser la ley de Newton en un sistema rotante. Pero necesito asegurar que mi cupla motora sea mayor para asegurar que esa máquina va a embalar, y en base a esa cupla motora mayor hay un método muy simplificado que lo tienen que aplicar ahora en el trabajo práctico, que es para calcular digamos, el tiempo de arranque. Y va a jugar en el medio la inercia. Aunque uno no se acuerde de la ecuación exacta, pero digo, ante una inercia mayor, ¿qué va a pasar con el tiempo? Debería suceder. Va a ser más grande. Aumenta. Va a ser mayor. Por eso es tan importante tener bien claro el J, y si no lo tengo, intentar modelarlo o intentar aproximarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí.
Bien. Vamos para atrás. Estamos haciendo como las películas estas que empiezan por el final, ¿no? Bien. ¿Qué elementos de maniobra y protección podrían contarme que conocen? De protección, sobre todo. Elementos de... Sí, van a ver maniobra y protección, a ver. En baja tensión. Llaves termomagnéticas. Bien. Nosotros, digamos, técnicamente le decimos interruptores con protección termomagnética. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Disyuntores diferenciales. Bien. ¿Qué más? Guardamotor. Bien. ¿Alguna otra cosa? Fusibles. Bien. Bien. Si yo digo, tengo un seccionador, solamente un seccionador sin fusibles, y le digo, mira, ¿qué les parece, chicos? Si hay un cortocircuito, voy y lo abro yo con la mano. ¿Qué pasaría ahí? ¿Lo puedo hacer eso? Vamos a suponer que está circulando una corriente de cortocircuito y voy yo y digo, no, voy a abrir el seccionador para cortar el flujo. Y no. No. ¿Se acuerdan? Van a ver, cada elemento tiene una capacidad posible, ¿no? Puede ser abrir, puede no, digamos, mejor dicho, no abrir ninguna carga. Son seccionadores que solamente le llamamos seccionadores de aislamiento. Es para asegurar que no voy a tener riesgo de contacto directo cuando hago una intervención de mantenimiento. Puedo tener un seccionador bajo carga, que sí, eventualmente una carga, cuando decimos bajo carga, es carga nominal, lo voy a poder abrir. Y después voy a tener elementos como el interruptor automático, que sí me va a permitir abrir corriente de cortocircuito. O eventualmente un fusible va a fundir su lámina interna para interrumpir esa corriente de cortocircuito. Pero cada elemento, en función de cómo lo elija, va a poder o no ser exitoso en lo que yo defina. Si no, eventualmente puedo llegar a tener una deflagración, una explosión o un daño en la instalación. Por eso es importante diseñar en forma correcta. Y si lo mechamos con seguridad eléctrica, ¿por qué no tengo, o la EPE no me deja instalar un seccionador fusible de mi lado? Y me dice, no, miren señor, instale un interruptor, un pequeño interruptor automático, e instale un interruptor diferencial. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? El seccionador fusible también funciona. Sí, porque el fusible, supongo yo por temas de seguridad, el fusible una persona lo puede anular o hacerle Bueno, cualquier cosa. esa es un buen argumento, pero ¿qué más? Si yo tengo que, ustedes hemos visto fotos, no he podido ir por problemas míos al laboratorio, pero ¿cómo se extrae el fusible? El fusible NH, ¿no? Que hemos visto fotos ahí en algunos de los encuentros. ¿Cómo se extrae? Desenroscándolo. Claro, ese es el que nosotros llamamos tipo diaced, que es el famoso viejo tapón, ¿no? Pero hay otros que ustedes recuerdan que tenían como unas suertes de planchuelas, que va insertado. ¿Yo cómo lo saco? Con una pinza, un Con sacafusible. una pinza especial, es una manopla. Y eso ya no lo puede hacer cualquiera. Entonces, como no lo puede hacer cualquiera porque el riesgo digamos, de shock eléctrico es muy alto, la EPE, por ejemplo, y en todas las instalaciones, dice no. Todo lo que tenga que operar alguien no formado, sin la especialidad, opera sobre una tecla de un interruptor. Y por eso no se permiten los seccionadores fusibles para dentro de un domicilio. Están prohibidos, porque el riesgo es muy alto. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Una curva típica de un interruptor que tiene una protección asociada. ¿Qué curva yo defino normalmente? ¿Cuáles son las dos zonas que defino?
¿Qué dos grandes zonas definen una curva de protección típica? Tendría la parte de sobrecarga y después a donde Bien. se pone horizontal ya es la zona de cortocircuito. Perfecto. Esas son las dos grandes zonas que yo defino en una protección. ¿Está bien? Una que me tiene que poder resolver corrientes más bajas en tiempos más largos y otra zona que me tiene que poder permitir resolver corrientes muy altas en tiempos extremadamente cortos. ¿Está bien? Ahora pensemos que ese interruptor, es un interruptor de baja tensión que tiene una protección electrónica, yo le saco esa protección, se la saco, se la extraigo. ¿Sigue siendo un interruptor automático o pasa a ser otra cosa? No, es un contactor ahora. Como no tiene bobina de comando, lo que pasa a ser es una suerte de seccionador bajo carga, ¿eh? Porque recuerden, el contactor es un elemento que tiene polos, ¿no? Que yo puedo comandar para que cierren y abren, pero a través de una tensión de comando extra. Yo acá tengo un interruptor con una protección, le saco la protección, pero manualmente lo puedo seguir abriendo y cerrando. Lo que pierde es la parte, llamémosle, pensante, la parte tecnológica que va a estar mirando en condición normal corriente y tiempo en forma permanente, va a estar comparando lo que pasa a través del interruptor versus su propia curva. Y va a decir, ¿está por debajo de mi curva de protección ajustada? Sí, no hago nada. ¿Está por encima o está cerca? Empiezo a contar tiempo. ¿La superó? Disparo. Eso es lo que está haciendo la electrónica propiamente de la protección en forma permanente. Está computando lo que circula versus lo que tiene ajustado. ¿Está bien? Y en función de lo que termina sucediendo, abre o no abre, manda abrir o no al dispositivo principal, al interruptor en este caso. Y mis curvas de daño, ¿recuerdan cuando hablamos de curvas de daño? ¿De qué lado deberían estar de la protección? Si uno le dice, miren, Arriba y a la derecha, digamos. Perfecto. Eso es lo que me garantiza que cualquier excursión de corriente-tiempo, primero, va a tocar el ajuste de mi protección y después va a tocar a la curva de daño, con lo cual garantizo que siempre, por supuesto el dispositivo tiene que funcionar, va a asegurar que dispare antes que el dispositivo se dañe. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? A ver, alguna otra pregunta típica. Y si vamos a cortocircuitos ya en forma plena, ¿dependen de la carga o no? La carga previa. ¿Qué les parece? No, habíamos dicho que dependía de la red y del... Perfecto, básicamente de la red en el punto donde yo tengo la falla. No, lo que estaba circulando antes no tiene afectación. Y es lo mismo tener un cortocircuito cerca de máquinas de generación que tenerlo en una red como esta de distribución, llamémosle la que estamos nosotros, donde la generación está a kilómetros de distancia, a nivel transitorio, digo. No, porque tenías la impedancia de los cables, ¿era? En realidad porque por la distancia a la que están los generadores, ya todos esos transitorios que ocurren con las máquinas sincrónicas, que es todo un fenómeno que se va dando entre los arrollamientos amortiguador, los arrollamientos compensador y la dinámica propia de ese transitorio está totalmente, digamos, mitigada por toda esa impedancia de cables, líneas, etcétera, transformadores hasta la fuente. Entonces nosotros, si pudiéramos poner un osciloscopio, un voltímetro que nos permita medir graficar las tensiones, veríamos prácticamente nada. O sea, veríamos el transitorio por la componente continua, pero después sería una tensión permanente. En cambio, cercano a máquinas, si estuviéramos alimentando nuestra casa con un generador y hubiera un cortocircuito, veríamos expresamente todos esos fenómenos transitorios que dan lugar cuando hay una máquina sincrónica aportando a la red, que tiene que ver netamente con el comportamiento de la máquina sincrónica. Si yo tuviera una generación dada por generación solar, ese comportamiento no existe, porque esto carga, digamos, toda una electrónica, ¿no? Las celdas solares, toda esa continua, fíjense, ahí tenemos
charlábamos antes, ¿no? De estos pasajes por continua y después ondulamos. El esquema típico, que lo habrán visto probablemente con Julián o con Bruno, ¿cómo es de una generación solar? Yo tengo paneles solares, celdas solares, genero a través de esas células fotoeléctricas, genero una tensión continua, alimento, hago una serie de distintos paneles, ingreso a un inversor que toda esa continua la filtra, también porque puede haber algo de, mejor dicho, la transforma realmente en una continua perfecta, y después la ondula. O sea, hay un inversor que hace lo mismo que pasa en el BFD, que genera esa tensión alterna y me permite entrar en paralelo con la red. ¿Y qué otro evento tengo cuando hay cortocircuitos? Entonces hablábamos de este tema, ¿no? De qué pasa cerca o lejos de un generador, qué pasa o no con la carga. Yo le digo, ¿qué efectos generan? ¿Qué efectos importantes generan? Y por eso presto tanta atención en el diseño. ¿Cómo qué efecto? ¿Qué efecto genera un cortocircuito en una instalación? Al punto de la falla. ¿Qué problemas me trae? Puede ser calentamiento. Puede ser calentamiento, digamos. Generalmente el calentamiento previo puede dar origen al cortocircuito, pero ese cortocircuito también puede generar incendio, puede generar explosión. ¿Qué puede pasar respecto a las personas? ¿Qué es lo que genera? Es un término que vimos, tiene todo un tratamiento, pero que lo hemos charlado. ¿Cómo denominamos ahí al evento de arco que se da cuando se da el cortocircuito? El arc flash, o la situación de arco. O sea, ese arco lo que hace eso es generar una temperatura extremadamente alta, genera una onda de presión, genera un sobrecalentamiento del área enorme y por supuesto puede dañarme y generar una quemadura y quemar a la persona que está ahí en cercanía. Por eso cuando uno opera, primero que tiene que tener calculado ese arc flash va a ser función básicamente de qué les parece que va a ser función. ¿Qué dos parámetros que son los que usamos prácticamente en todos los casos? La tensión y corriente. Sí, de la tensión de la corriente seguro, la tensión también de alguna manera afecta. ¿Y de qué otra cosa importantísima? Estamos hablando de energía, ¿no? El arc flash es energía puesta en juego. ¿Qué otra cosa les parece que es clave? Si hablamos de energía. El tiempo. Del tiempo. Del tiempo. Por eso es tan importante que los interruptores, las protecciones asociadas disparen, no solo para controlar y mitigar los efectos, que es el cálculo que nosotros hacemos cuando hacemos el cálculo de las instalaciones y el ajuste de las protecciones. Hay un segundo cálculo que nosotros no lo profundizamos, pero está atado a esto, que tiene que ver con el cálculo de arc flash. En función de cómo nos dé ese cálculo de arc flash, que tiene que ver con esa energía incidente en el punto en cuestión que estoy calculando, puede ser necesario que yo vuelva a tocar la curva de ajuste. ¿Por qué? Porque el nivel de energía que está ahí calculado es extremadamente alto y no lo puedo mitigar ni con la ropa ni con ningún elemento externo, y en ocasiones hay que volver a tocar y hacer más sensible la protección, o bien en tiempo o bien en corriente, para bajar esa energía incidente. ¿Está bien? ¿Por qué? Por la energía incidente, por supuesto, es función de cortocircuito, pero si yo lo limito a cierto tiempo, ese arc flash, esa energía va a estar acotada. Y es lo que yo trato de hacer cuando bajo los tiempos de actuación o cuando limito la corriente por algún método. Bueno, esto va a ser más o menos el enfoque conceptual para pensar. Alguna pregunta situacional, alguna definición muy puntual, pero para que hagan algún ejemplo. O sea, son respuestas de 3 renglones por cada uno, pero hay que pensar.
Hicimos un recorrido bien integral. No sé si alguno traía alguna otra consulta de otro tipo. Si no, los libero. Si tienen consultas durante estos días, nos escriben a mí, a Bruno, y las salvamos. Y yo le voy a pedir a Brunito también el martes hacer un refresco ahí de ejercitación, como vienen haciendo hasta ahora, y también algún ping-pong de esto como para sumarle. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto, un lujo. Bueno, nos escriben como siempre, estamos ahí a disposición. Les mando un saludo y buen fin de semana. Después les subo esto para que lo tengan. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chau. Saludos. Chau.